Entonces, es el tema de magnetismo. Entonces vamos a poner más aterrizados algunos conceptos. Ya discutimos cuál es el origen del magnetismo, que es el spin de los electrones. ¿Sí? Entonces los imanes naturales están conformados por, recordemos, por materiales de tal forma que todos sus spines, todos los spin de los distintos electrones se encuentran alineados de una manera preferencial. Entonces, primer punto, los imanes, por el amor de Dios, no digan polo positivo y negativo, lo correcto es polo norte y polo sur. Entonces tenemos a las letras N y S. Polos del mismo tipo se repelen, polos de diferente tipo se atraen. ¿Sí? Enseñamos o platicamos la fórmula del flujo de campo magnético. Entonces el flujo de campo magnético hay dos maneras de calcularlo. Una es a través del producto punto. El producto punto lo vamos a revisar ahorita, vamos a recordar más adelante. Esta técnica se utiliza cuando les dan los vectores explícitamente y bueno, cuando les dan las magnitudes de los campos y en este caso el área directamente, pues hay que revisar el ángulo que hace el área con el campo magnético. ¿Sí? Entonces, aquí está por así decirlo, el despeje de la fórmula. Y el... a ver, como que alguien trae ya apagué el micrófono. Entonces, al igual que las cargas eléctricas, los polos de los imanes producen las líneas de campo. Vamos a considerar que el polo N sale en líneas de campo, mientras que en el polo S las líneas de campo entran. De tal manera que si ustedes tienen una brújula y la ponen cerca de un imán, bueno, la brújula se va a alinear con las líneas de campo. ¿Sí? Como no podemos tener los monopolos magnéticos, de acuerdo a lo que ya habíamos discutido, pues bueno, las líneas de campo magnético siempre circulan. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener líneas de esta naturaleza. Las unidades que utilizamos para describir al campo magnético del sistema internacional son los teslas, se representa con una T mayúscula. Ya habíamos platicado que las unidades del flujo magnético son los Weber, los W, y pues bueno, un Weber por entre metro cuadrado pues tiene que corresponder a un Tesla de acuerdo a la fórmula del flujo. ¿Sí? Hay otro sistema que es el sistema gaussiano, el CGS. Entonces, en ese sistema con las unidades son centímetros, segundos y gramos, la unidad que se utiliza son los Gauss. Y entonces es frecuente escuchar que un campo magnético son de tantos Gauss. De hecho, hay un dispositivo que se llama Gaussómetro, ¿sí? Que mide directamente los campos magnéticos que producen los imanes. ¿Sí? En general, un campo magnético de un Tesla es una cosa gigantesca. ¿Sí? Un Tesla de campo magnético es una cosa monstruosa. Entonces, es más frecuente escuchar hablar de microteslas y nanoteslas. Si ya un campo magnético considerable, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra anda en el rango de los militeslas, para que se den una idea. Y con los militeslas es más que suficiente para orientar una brújula. ¿Sí? Entonces, pues ya hablar de un campo de un Tesla, pues es muchísimo. ¿Sí? Cuando ustedes tienen diferentes configuraciones de imanes, pues bueno, ocurre lo mismo que con las líneas del campo eléctrico, nada más que ahora son líneas de campo magnético. Y otra vez esta es la explicación de por qué se atraen y se atraen y se repelen algunos campos. Vamos a hacer aquí una precisión. Esto que ustedes están viendo aquí es la fórmula es la fórmula del flujo. Entonces quiero que pongan atención. Necesito aquí para rayar. B es el campo magnético. Y vamos a explicar qué es esto de por acá. Estrictamente hablando, a la letra B en física se le conoce como campo de inducción magnética o simplemente le llaman inducción. ¿Sí? Yo todo el tiempo les he estado diciendo que es el campo magnético y en realidad lo es, nada más vamos a hacer unas pequeñas precisiones. Entonces le dicen inducción magnética. ¿Sí?
Entonces, el campo hay una verdadera sutileza. Hay campos magnéticos que están en el vacío, a los cuales se refiere la letra B, y están los campos magnéticos ya dentro de la materia, a los cuales se refiere H. Entonces, una manera muy sencilla de entender las letras B y H, ambos son los campos magnéticos, nada más que uno es en el vacío, la B es en el vacío, mientras que si ustedes ven una letra H, es un campo magnético, pero hace referencia allá al campo magnético que se encuentra dentro de un material. ¿Sí? Entonces H se reserva para el material, y esta letra mu que ustedes están viendo aquí se llama permitividad magnética y es la constante magnética del material. ¿Sí? Es una cantidad completamente análoga a la permeabilidad eléctrica, a la epsilon 0. Entonces vamos a tener la constante magnética del vacío también, que se llama mu 0, ¿sí? Y vale 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre ampere por metro, ¿sí? Entonces multiplican 4 por pi y le mueven 7 espacios ¿cómo se llama? El punto decimal. Entonces, si ustedes les dicen que el campo magnético se encuentra en el vacío, se representa por la letra B. Si ustedes quieren saber cuánto es ese campo magnético dentro de la materia, pues bueno, se utiliza la letra H para representarlo. Y para conocer este valor, pues tenemos que multiplicar por la constante magnética. Si estamos en el vacío, pues bueno, esta B se multiplica por esta mu 0, ¿sí? Y aquí les ponemos un ejemplo de qué es lo que les pasa a los campos magnéticos cuando se encuentran materiales que tienen grandes valores de la permeabilidad magnética, ¿sí? Cuando los materiales no son magnéticos, los campos magnéticos, digamos que son como invisibles para ellos, y el material es invisible al mismo campo. Cuando se trata de un material magnético como lo es el hierro, las líneas de campo van a buscar van a reacomodarse de tal manera que logren pasar por el material, ¿sí? Entonces, por eso es muy común que en las bobinas o en distintos elementos de electrónica tengan pedazos de hierro dulce para las bobinas, ¿sí? Para darle todavía mejor dirección al campo magnético. Esta se llama permeabilidad relativa, ¿sí? Y la permeabilidad relativa es, digamos, un valor de 1 en adelante de cuánto es la constante del material en referencia con la del vacío, ¿sí? Entonces, mu relativa igual a 1 significa el vacío. Cualquier mu relativa mayor a 1, pues bueno, ya estamos hablando de distintos tipos de materiales. Los materiales diamagnéticos tienen los menores valores, los materiales paramagnéticos tienen valores intermedios, y los valores más altos de esta constante son para los materiales ferromagnéticos, como lo vendría a ser el hierro. Entonces, conforme este número aumenta, pues quiere decir que el material tiene propiedades magnéticas más importantes, más altas. Ahora, nada más para no dejarlos tan en el aire, cuando se vieron estos temas con la ley de Coulomb, les mostramos que había, o sea, que estaba una ecuación que les explicaba cómo las cargas se atraían y se repelían. Entonces, no es un tema que alcancemos a ver aquí, pero les dejo ese enlace de Wikipedia, y aquí pueden encontrar la fórmula que funciona para calcular la atracción y repulsión entre un par de imanes, ¿sí? Como los imanes son cosas mucho más complicadas de describir que las cargas, pues bueno, también la fórmula se vuelve una cosa mucho más complicada, ¿sí? Entonces, si alguien se preguntaba, ¿habrá una fórmula como la fuerza de Coulomb para imanes? Sí, sí la hay. La respuesta es sí, sí la hay, y la pueden encontrar aquí. Eso nomás se los dejo como material de consulta. Ahora, todo esto es a lo que se refiere con imanes naturales. Es un super resumen de lo último que habíamos platicado. Están los imanes artificiales, que se pueden producir con cualquier corriente eléctrica. Para saber la dirección del campo magnético, pues usamos la regla de la mano derecha, ¿sí? Y un experimento que se puede hacer muy sencillo: se puede atravesar una hoja de papel en un alambre y se le puede poner limadura de hierro, y si esta corriente es lo suficiente,
se alcanzan a notar las líneas del campo magnético. Entonces aquí pueden hacer dibujos de líneas de campo magnético con un poco de limadura para ver las direcciones, ¿sí? Y van a ver que conforme estén más cerca del alambre, el campo es más grande. Conforme ustedes se alejan del alambre, el campo desaparece rápidamente, salvo que esta corriente pues sea de un valor considerable, ¿sí? Esta fórmula que ustedes les pongo aquí en las diapositivas, esta es la fórmula del campo magnético que pasa por el centro de un alambre. Mu0 es la constante magnética en donde está propagándose el campo magnético. Casi siempre vamos a utilizar mu0. I es la corriente del alambre y R es la distancia perpendicular del alambre. Entonces, si ustedes quieren saber el campo magnético ahí, pues necesitan esta R. Si ustedes quieren saber el campo magnético más cerca, llamémosle R2, pues bueno, necesitan esta distancia, ¿sí? Entonces, esta fórmula sale de la ley de Ampère, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales e integrales que les había mostrado en clases anteriores, pues bueno, se hacen ahí unos poquitos malabares y uno puede deducir esta fórmula a partir de ellas. Entonces, esta fórmula, mucho ojo, solo es válida para el caso del alambre, ¿sí? Si es otra configuración o el alambre está torcido o tiene curvas, esta fórmula ya no vale, ¿sí? Entonces, esta fórmula aplica para el caso de acá. Y con esto se pueden resolver un montón de problemas bastante sencillitos. Luego, lo que les mostramos aquí es un experimento que se llama el experimento de Ørsted, ¿sí? Este científico fue el que verificó la propuesta de Ampère. Se toma una brújula, entonces si una brújula ustedes la acercan mucho a un cable, la brújula va a empezar a apuntar la dirección del cable en lugar de apuntar la dirección norte, ¿sí? Entonces es un experimento muy sencillo que se puede hacer. Más campos magnéticos. Andrea, ¿cuál es tu duda o comentario? Sí, profe, ¿ya me escuchó bien? De hecho, se escucha tu audio muy cortado. ¿Puedes volver a repetir tu pregunta, Andrea? Sí, profe, ahí ya me escucho mejor. Sí, ya, Perdón. mucho mejor. Sí, en esa fórmula ya sabe que es mu0. ¿Sí? Bueno, pues, a la letra de al lado que está en esa fórmula, ¿qué es, profe? La I, la corriente eléctrica. Ok. Gracias, profe. Sale. Gracias. Cualquier duda que tengan de las fórmulas o de qué significan las letras, o sea, con toda la confianza pregunten, ¿sí? Y la idea de irles explicando esto aquí en la clase es para que lean con mucha facilidad el capítulo 29, ¿sí? De hecho, les voy a dar todos los ejercicios resueltos del capítulo 29. Ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica para la siguiente tarea. Pero bueno, ahorita que lleguemos a eso hablamos. Ahora, cuando un cable se fabrica una espira circular, es decir, esto es un anillo, ¿sí? Si ustedes quieren saber cuál es el valor del campo eléctrico exactamente en el centro, pueden utilizar esta fórmula. De hecho, para hacer mucho énfasis que esa fórmula corresponde a ese, vamos a marcarlo aquí hasta con otro color. Entonces, si ustedes quieren saber el valor del campo magnético en el centro de una espira circular, lo describe esta fórmula. mu0 es la constante del material por donde esté pasando el campo magnético. Así como están dibujadas las cosas, pues aquí la constante sería la del aire o la del vacío, que son para efectos prácticos casi la misma. De hecho, si les dice que el campo magnético está en el aire, utilicen la constante del vacío, y es la corriente del alambre, y esta R es el radio de este alambre, ¿sí? Esa R es el radio del alambre o de la espira. Si ustedes quieren saber el campo magnético en un punto que no sea el centro, la matemática se vuelve asquerosamente complicada, ¿sí? Como no tienen una idea. De hecho, incluso en los cursos de licenciatura en ingeniería en física es un tema que no se puede ver. Conocer el campo magnético, por ejemplo, vamos a ponerlo con otro color, con un color morado. Si ustedes quieren saber el campo magnético acá, hay que tomar un curso de posgrado en física para poder hacer ese cálculo. Entonces, los campos eléctricos y magnéticos en realidad son cosas matemáticamente muy difíciles de manejar, ¿sí? Si ustedes quieren saber el campo magnético acá, es la misma historia.
se tienen que recurrir a técnicas matemáticas muy, pero muy avanzadas. Andrea, ¿sigues con alguna duda o se quedó tu mano levantada? Ok, se quedó levantada. La fórmula de abajo, si se fijan, es casi idéntica a la de arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que aparece esta n. Esta n es el número de espiras. Entonces, si ustedes empiezan a tener 2, 3, 4, 5 vueltas circulares y quieren calcular el campo magnético en el centro de todas esas vueltas, se puede utilizar esta fórmula. Entonces vean que es igual, nada más multiplican por el número de espiras. Cuando es una espira, pues bueno, el n es igual a 1 y queda la fórmula de arriba. Si tienen 2 vueltas, pues n vale 2. Si tienen 100 vueltas de alambre, pues bueno, n vale igual a 100. ¿Sí? Entonces, como verán, son fórmulas muy, muy simples, muy sencillas de utilizar. Las unidades de estas fórmulas, todas las corrientes tienen que ir en amperes, todas las R's tienen que ir en metros y las unidades de mu0, pues bueno, son estas que están por aquí. Las pueden escribir como Tesla por metro entre amper o como Weber entre amper por metro. Ya se van a ir dando cuenta que hay muchas maneras de escribir las unidades de la letra mu, incluso se pueden poner en términos de newtons. ¿Sí? Bueno, prosiguiendo por aquí. Vamos a mencionar una última fórmula. Esta fórmula se llama la fórmula del solenoide. ¿Sí? Cuando ustedes tienen ya un solenoide, es decir, empiezan a tener un montón de estas vueltas, por medio de una integral pueden pasar de esta fórmula a la fórmula de acá. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada de esta fórmula? El número de vueltas y el largo del solenoide. ¿Sí? Entonces, cuando tienen poquitas vueltas y digamos que el largo de esas vueltas es un número muy pequeñito, la fórmula adecuada para utilizar es esta. Cuando ya el solenoide empieza a tener una medida importante o el problema les dice que precisamente se trata de un solenoide, hay que utilizar esta fórmula. Aquí mu0 es el material que pase por dentro del solenoide, en la mayoría de los casos se hace con aire, n es el número de vueltas de espiras que tuvieron, y es la corriente eléctrica que pasa por el cable por las espiras, y L es el largo del solenoide. ¿Sí? Ahora, para dejarles aquí unos datitos extras, les vamos a quitar esto. Permítanme abrir estas páginas, nada más para enriquecer un poco lo que abarca la clase. Entonces hay una ley que se llama ley de Biot-Savart, ¿sí? Y la ley de Biot-Savart, que es esta integral, si ustedes, aquí dl es una variable que les dice cuál es la forma en la que está enroscado el alambre. Entonces, con esta fórmula, ustedes pueden deducir cualquiera de estas. ¿Sí? Y de la ley de Biot-Savart pueden llegar también a la ley de Ampère. Entonces, ahí a los que tengan curiosidad, y bueno, ¿de dónde rayos salieron estas fórmulas o por qué tienen esa manera? Les dejo estas diapositivas adicionales. Si algún día se ven en la necesidad de calcular el campo magnético de una cosa complicada, pues hay que recurrir a estos otros temas, ¿no? Y esto de por acá, pues es la ley de Ampère, ¿sí? Y aquí vienen algunos ejemplos hechos de cómo obtener las fórmulas que les estoy mostrando. Entonces, esto de aquí es material complementario, como ustedes se darán cuenta está en inglés. Entonces, bueno, el buen material a partir de este momento lo van a tener que ir buscando en otros idiomas, particularmente el idioma inglés. ¿Sí? Entonces, estas son todas las fórmulas de campos magnéticos que vamos a ver. Solamente se las muestro, les explico qué significa cada cosa. Y pues bueno, para que no digan, y bueno, ¿eso de dónde salió? Pues están esas ligas, ahí al que le interese. No es obligatorio ni necesario que las chequen, pero sí, ya saben, siempre es recomendable saber de dónde vienen las cosas. Ahora, esto de por acá se le conoce como la fuerza de Lorentz, ¿sí? O también le dicen la ley de Lorentz. Esta ecuación sirve para calcular cómo es que un campo magnético afecta a una partícula cargada, ¿sí? Todas estas fórmulas tienen que ver con corrientes y campos magnéticos y pues bueno, lo primero que platicamos de acá con flujos, ¿no? O las propiedades magnéticas de la materia. Este es un fenómeno bien interesante porque
les dice que una partícula cargada, ¿sí? Es decir, una partícula positiva o negativa, se puede ver afectada por un campo magnético, ¿sí? Y la ley de Lorentz no es algo que venga en las ecuaciones de Maxwell, de hecho esta es otra cosa un poquito diferente. Vamos a tratar de explicar qué es lo que pasa antes de platicar de estos dibujos. Cuando ustedes tienen una carga y la carga está quieta, es decir, su velocidad es igual a 0, la carga nunca se ve afectada por campos magnéticos, es decir, hasta cierto punto los campos magnéticos y eléctricos son cosas independientes, ¿sí? Pero aquí puede ocurrir un fenómeno muy interesante. Si esta carga se empieza a mover, ¿sí? Entonces, de lo que hemos estado platicando, una carga en movimiento pues es una corriente, y la corriente va a hacer que le aparezca un campo magnético que rota, digamos, por donde se va desplazando. Y pues bueno, cuando ya tenemos dos campos magnéticos, si este campo magnético que genera esta partícula, en virtud de la ley de Ampère, se encuentra con otro campo magnético, pues la partícula se va a ver alterada en su movimiento, ¿sí? Entonces de eso tratan los dibujos que estamos viendo aquí. Entonces aquí tenemos un polo norte y un sur, entonces quiere decir que aquí tenemos unas líneas de campo magnético bastante estables, digamos, se mueven bueno, se representan de esta manera, ¿no? Líneas completamente horizontales. Y tenemos en la figura A una partícula cargada que viene hacia nosotros, ¿sí? Es decir, se viene acercando hacia nosotros. La partícula originalmente estaba aquí en el centro, entonces conforme se vino acercando a nosotros, como le está pegando un campo magnético de manera perpendicular, le empieza a deflectar. Si ustedes vieran lateralmente esto, verían que la partícula hizo esta trayectoria. Entonces, las partículas cargadas en movimiento sí se ven afectadas por campos magnéticos. De eso se trata la ley de Lorentz o la fuerza de Lorentz, y está representada por esta ecuación. La fuerza es igual a la carga que multiplica el producto cruz del campo magnético con la velocidad de la carga, ¿sí? Y ojo, estos dos son vectores, por eso los ponemos en negritas, y aquí esta letra, la Q, no está en negrita. Entonces cuando nos dan el vector de campo magnético y el vector velocidad, a través de un producto cruz podemos calcular el vector fuerza que va a afectar a esta carga en movimiento. Cuando nos dan las magnitudes y nos dicen cómo es el ángulo que existe entre el campo de velocidad y el campo magnético, que es este ángulo, lo podemos calcular a través de esta fórmula. Y aquí presentamos tres situaciones. Aquí la partícula viene hacia nosotros directamente de frente, aquí la partícula viene como inclinada, ¿sí? Y aquí la partícula viene completamente de manera horizontal, ¿sí? Entonces, ¿cuándo afecta la fuerza de Lorentz? Cuando cuando el campo B y el campo V son perpendiculares uno al otro, de tal manera que el seno de 90 les dé 1. Si el campo magnético y la velocidad son paralelos como aquí, por ejemplo, vamos a señalar aquí la velocidad de la partícula con otro color para que quede todavía mucho más claro. Vamos a cambiar aquí el color. Entonces, si esto ustedes lo vieran por arriba, verían que la velocidad es esta, perdón, viene hacia nosotros, esta sería la velocidad, y el campo magnético atraviesa de esta forma. En el caso de aquí, si vieran la vista superior, el campo magnético va en esta dirección, de izquierda a derecha, y esta partícula trae como una trayectoria inclinada, viene así. Entonces, todavía existe la fuerza de Lorentz, puesto que aquí está el ángulo, ¿sí? Y aquí el ángulo particularmente vale 90. Por eso es máxima. En el caso de acá, si ustedes vieran esta situación por arriba, van a ver que la velocidad y el campo magnético son colineales, es decir, el ángulo que hay entre estas dos líneas es 0 y pues el seno de 0 da 0. Entonces, solamente esta fuerza existe cuando
tenemos cierto ángulo entre la velocidad de la partícula y el campo magnético. Ahora, ¿por qué no afecta en esta situación? Pues bueno, el campo magnético que produce esta partícula, de acuerdo a la regla de la mano derecha, si su pulgar lo apuntan en la dirección de la partícula, van a ver que sus dedos van a apuntar hacia arriba, van a apuntar en esa dirección dando vueltas, ¿sí? Entonces, este campo magnético es completamente perpendicular al campo magnético de acá, entonces uno no afecta al otro. En cambio, en el caso de acá, este campo magnético sí tiene la misma dirección que el campo magnético que está produciendo estos imanes, entonces logran interaccionar. Esa sería la explicación, ¿sí? Y bueno, tratando de ser todavía más claros con esta cuestión, digamos que aquí va entrando una partícula cargada y aquí este es un campo magnético. Les recuerdo, las tachitas es campo magnético que entra a sus pantallas, ¿sí? Entonces aquí están viendo las colas de la flecha del campo magnético, ¿sí? Entonces, como aquí se forma un ángulo de 90 grados con la velocidad y con el campo magnético, pues aparece una fuerza que va a estar deflectando. De hecho, mientras esta partícula siga viajando aquí por el campo magnético, esta partícula va a empezar a moverse de manera circular, ¿sí? Si el campo magnético sale, es decir, viene hacia nosotros, la fuerza, por ejemplo, aquí la partícula viene de arriba hacia abajo, entonces aplica una fuerza hacia la derecha, entonces aquí la partícula la van a poner a dar vueltas. Aplicación que tiene la ley de Lorentz: aceleradores de partículas, lograr mantener partículas cargadas dentro de un acelerador dando vueltas. ¿Quién quiere un acelerador de partículas? Por ejemplo, se utiliza mucho para fabricar medicina nuclear o agentes de contraste radioactivos. Espero que no se vean en la necesidad, pero si algún día les tienen que hacer una tomografía y necesitan ver su materia, distinguir entre su materia blanda y su materia gris en el cerebro, les tienen que inyectar un líquido de contraste que es radioactivo, y para producir ese líquido solo se puede hacer por medio de un acelerador de partículas. Aceleradores de partículas aquí en León hay uno en el hospital de alta especialidad, ¿sí? Que fabrican este tipo de líquidos de contraste, o se los tienes que comprar a un enorme sobreprecio a empresas extranjeras, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario de la fuerza de Lorentz. Aquí le estamos explicando así de manera muy general. Profe, entonces ahí se generan dos campos, ¿verdad? El de los imanes y el que genera la partícula cuando tiene movimiento. Exactamente. Y si la partícula no se mueve, no genera ese campo, entonces una partícula cargada estática nunca tiene por qué verse afectada por un campo magnético. Ok, gracias, profe. Sale, ¿sí? Y la otra condición es que la dirección de ese campo, perdón, la dirección de la velocidad de la partícula no sea paralela al campo magnético, ¿sí? De hecho, hay una regla: si B y V son paralelos, de hecho se señala así, si estos dos vectores son paralelos, la fuerza tiene que ser 0, ¿sí? Para que la fuerza de Lorentz no sea 0, entonces tiene que existir algún ángulo. ¿Cuándo la fuerza es máxima? Pues cuando B y V son perpendiculares, ¿sí? Entonces esto implica la fuerza máxima que se puede producir. ¿Cómo pueden producir una fuerza magnética muy enorme, muy grande sobre una partícula cargada? Pues bueno, que la partícula vaya muy rápido, o que el campo magnético sea también muy grande, ¿sí? Y bueno, aquí llegamos a una última aplicación: fuerza entre conductores. Si ustedes tienen un alambre que tiene una corriente, ¿sí? Es decir, tiene cargas en movimiento dentro de él, y este alambre ustedes lo ponen dentro de un campo magnético o está cerca de un campo magnético, este alambre se va a jalonear, ¿sí? Entonces esto es lo que se le conoce como fuerza entre conductores. Por ejemplo, aquí tenemos un campo magnético que son las tachitas que está entrando a su pantalla, y tenemos una carga, una corriente que se mueve de izquierda a derecha, entonces eso significa una carga. Entonces, en la fuerza de Lorentz, la velocidad la podemos cambiar por, o sea, fíjense que esta es la fuerza de Lorentz, el ángulo que hay entre las cargas y el campo magnético es de 90 grados, entonces esto de aquí se hace un 1, la velocidad
de las cargas se puede calcular el largo del alambre entre el tiempo que tarda en transcurrir de un extremo al otro. Entonces, esta T que sacamos aquí de la velocidad se la pasamos a la Q. Y cuando tenemos ya carga entre tiempo, ya tenemos corriente. ¿Sí? Entonces, para calcular la fuerza que siente o experimenta un alambre debido a un campo magnético externo es la corriente por el campo magnético por el largo del alambre. ¿Sí? Y si este campo y este alambre tienen un ángulo diferente, pues bueno, aquí le dejan el seno del correspondiente ángulo. Entonces, esta fórmula la van a encontrar ahí en el libro de Tippens. Nada más hago esto para justificar un poquito de dónde sale, ¿no? O qué es lo que ocurre. Y pues bueno, ya está, ya nomás nos quedan hacer los ejercicios muestra. Entonces, ¿cuál es mi propuesta de trabajo? Hay que estudiar el capítulo 29 para mañana. Y el día de mañana yo voy a empezar a hacer todos estos ejercicios de muestra. ¿Sí? Los voy a hacer aquí paso por paso. Ustedes van a ver todos los pasitos. Aquí propongo unos ejercicios extras de cuando les dan los vectores de superficie, vector de campo magnético y fuerza de Lorentz tridimensionales, para que se acuerden de cómo hacer los productos punto y producto cruz. Entonces, la clase de mañana yo la voy a invertir para mostrarles cómo se hacen los ejercicios. Nos quedan 10 minutos de clase. Entonces, de verdad, en la tarde lean ese capítulo y aprovechen estos últimos 10 minutos ya para que lo tengan, ¿sí? El libro de Tippens lo pueden conseguir en el grupo antiguo de ¿cómo se llama? Que teníamos, nada más déjenme abrir aquí el que no me deja. En su grupo de temas selectos de física 1, que todavía no lo borramos. Se van acá a los equipos. Aquí tienen su grupo de temas selectos de física 1, que no está borrado. Entran a los archivos, materiales de la clase, y aquí está el libro de Tippens. ¿Sí? Entonces ahí lo pueden encontrar, y en el transcurso de la tarde lo voy a mover al grupo de temas selectos de física 2. Y no sé si haya dudas, comentarios. Es muy importante que estudien ese capítulo para el día de mañana, y para mañana poder hacer la mayor cantidad de problemas posible. Entonces, lo que queda de la clase los escucho para dudas. Si no tienen dudas ni más comentarios, a partir de este momento se pueden retirar. Es capítulo 29, ¿verdad, profe? Así es. Ok. Gracias, profe. Sale, muchachos, yo me quedo aquí hasta las 2:20 para cualquier duda o comentario, y voy a procurar, de hecho lo hago en este momento, no hay que hacerlo al rato, de una vez. Voy a mover este de aquí, bueno, más bien lo voy a copiar. Lo voy a copiar al nuevo grupo para que ahí lo tengan disponible. Y aquí detengo la grabación de la clase.